gracia. Agradecemos, Padre Santo, Señor, tu paciencia, tu fidelidad y tu justicia, Señor. Agradecemos, Padre, Cristo por sobre todas las cosas, porque es por Él, Señor, de Él y para Él, que son todas las cosas, Señor. Aún nosotros también podemos tener comunión contigo, Señor. Llamarte Padre, Señor, ser amados, habiendo sido adoptados, amado Señor. Tú, Señor, estás preparando morada para nosotros allá en el reino de los cielos, Señor. Que cuando tú vengas o nos llames, amado Señor, podremos vivir en plenitud de gozo, en la gloria eterna por siempre y para siempre, sin más pecado, gozando de lo que hoy no podemos gozar en plenitud, amado Señor, a causa del pecado que mora en nosotros. Pero tú, Señor amado, habiendo vencido el pecado y la muerte, la esclavitud, cuando seamos glorificados juntamente contigo, amado Señor, nosotros ahora, Señor, podremos disfrutar también de esa gloria, Señor, incorruptible, y de ese deseo ferviente de adorarte por siempre, porque eres precioso, Señor. Nos conoceremos, mas no seremos más importantes ninguno, Señor, que el otro, mas solamente, Señor, tú, Señor, serás el todo, en todos y para todo, eternamente, Señor. Nuestro director de alabanza al Padre, nuestro pastor eterno, Señor, nuestro refugio y fortaleza, Señor, nuestro deleite, Señor, porque si tú eres el deleite del Padre, Señor, ¿qué será para nosotros, mi Dios bendito? Yo te pido, mi Dios amado, que hoy obres, Señor, en tu bondad y tu misericordia, Padre, en cada uno de nosotros. Sabes, mi Dios, mi condición de falta de sabiduría, de ineptitud, amado Señor. Sabes, amado Señor, que este salmo que estamos hoy comenzando, Señor, después de estos 4 años, pues ha sido un reto para muchos hombres que fueron, Señor, mucho más, Señor, grandes, amado Señor, en tu reino, Señor, y más pequeños en esta tierra, mi Dios bendito, Señor. Quiero implorarte, Padre, de tu favor y de tu misericordia, que nos ayudes a todos, mi Dios bendito, a poder atender a tu llamado, Señor, que hoy tienes para nosotros. Hoy queremos hablar de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, una sola palabra suya basta para sanar. Pero ayúdanos a todos nosotros, amado Señor, a poder despojarnos de todo peso y de pecado y poder recibir, mi Dios bendito, esto glorioso y maravilloso que proviene de ti, Señor, y solo de ti, para dar a tu pueblo alimento, Señor, auxilio, Señor amado, para sanar, para restaurar, para animar. Te doy gracias, mi Dios amado, porque si no fuese por ti, amado Señor, nosotros nada podríamos hacer. Pero ahora estamos en ti, Señor. Tú dijiste que nos has hecho ya sentar, Señor, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aunque estamos entre el ahora y todavía no, Señor, tenemos esa certeza, porque tu palabra nos lo da, porque tu obra nos lo da, Señor. Y porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios que intercede día a día por nosotros, Señor. Gracias, mi Dios bendito, Señor, por haber traído con bien a la familia de Cuauhtémoc y estar entre nosotros, también, Señor, a la familia de México y al resto de hermanos que estamos acá. Te pedimos por los que están a la distancia, que ellos puedan, amado Señor, no tener tropiezo, mi Dios, en esto, Señor, y poder, Padre Santo, gozar y disfrutar de tu palabra, deleitarse en tu palabra, Señor amado, y te pido, Padre Santo, también, Señor, que los ayudes a poder ser bendecidos con ella. Gracias, mi Dios, sé tú exaltado, Señor. También te pido por los enfermos entre nosotros, presentes y ausentes. Tú puedes tocarlos y sanarlos si tú quieres, Señor. Pedimos para que sobre todo, si tu voluntad es que ellos pasen por tribulación larga, que su mal sea usado para que muchos te vean, Señor, en ellos fuertes y firmes, anunciándoles el Evangelio a pesar de sus dificultades. Te pedimos perdón por la queja, te pedimos perdón por murmurar contra ti, porque tu voluntad no nos es agradable cuando es perfecta. Y te pedimos que hoy, Señor amado, como este salmista nos dice, nuestro corazón se rebose, Señor, en palabra buena, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, tomen sus lugares.
Gracias, mi Paco. Hermanos, tenemos hoy un estudio especial y yo les llamaba y muchos cumplieron su promesa y vinieron, pero hay ausentes también. Este salmo, hermanos, ha traído no controversias, sino sí diferentes tipos de opinión y de interpretación. Gracias a Dios que Él no me dotó con una mente tan grande como otros teólogos que trataron de llegar a buscar el hilo negro, cuando el Señor era claro en lo que hacía. El mismo título, hermanos, en los escritos antiguos, es un canto nupcial. Si nosotros leemos nuestra palabra, hermanos, el Salmo 45, niñas, que hoy inauguramos después de que nuestro hermano Meni hizo el servicio de predicarnos el final del Salmo 44, que fue una gran bendición, como un parteaguas a esto también. Este se llama Cántico de las bodas del rey, al músico principal sobre los lirios, masquil de los hijos de Coré. Pero en otros tiempos, hermanos, se tituló con de diferentes formas. Este salmo, hermanos, en su manifestación original, de pronto en su traducción, hermanos, en la Septuaginta, del hebreo al griego, hermanos, tenía otros títulos que, de hecho, hermanos, algunas copias de escritos originales lo nombraban solemnidad y profundidad hacia las cosas del Señor. Otros también, hermanos, hablaban las nupcias del Rey de Reyes. Otros también hablaban aquel día en donde la iglesia se gozará. Pero todos tienen el mismo, hermanos, énfasis en cuanto a de lo que el salmista está tratando. Y obviamente es un salmo mesiánico, aunque también tiene un contexto, hermanos, inmediato a los hijos de Coré, al músico principal, hermanos, y a estos hombres que están en este tiempo, hermanos amados, recibiendo la palabra del Señor y no pensando en nuestro Mesías. Si piensan en el Mesías, si saben que vendrá un rey sobre todos los reyes, que vendrá a gobernar, y en este tiempo aún ellos estaban un tanto limpios en su conciencia, y no como en el tiempo del Señor Jesús y aún unos cientos de años antes, en donde estos hombres empezaron a hacer la religión tan pesada y tan legalista, que era prácticamente imposible, hermanos, de llevar a cabo. Estos hermanos tenían una mente más limpia y ellos no estaban esperando a un libertador para el yugo que ellos pudieran tener temporal, sino un libertador en realidad, hermanos, de sus almas, de su pecado. Y hemos visto que en gran parte de los salmos, sobre todo David, está una y otra vez hablando de su iniquidad y su pecado. O sea, y vemos ahora en el Nuevo Testamento la oración de los fariseos y de los gentiles, que trata más acerca de sus vidas y todo esto, hermanos. Es en donde surge la doctrina de la prosperidad, cuando estos esperaban a un segundo David que iba a libertarlos de la esclavitud de Roma. ¿Cómo es posible que, siendo nosotros hijos de Dios, suframos tanto por la esclavitud y el subyugo de Roma? Ahí nace la doctrina de la prosperidad, cuando Satanás lleva a Jesús al desierto y le dice: póstrate y adórame y te doy todo lo que quieras. Y es el 80% en México y Estados Unidos, tal vez ya un poco menos, están bajo esta doctrina, creyendo que Dios, hermanos, es en Cristo es un esposo que le da todo lo que la esposa le pide. Y te voy a decir algo que es muy triste para muchos oídos, con falta de conocimiento bíblico correcto en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a entender, obviamente, hermanos, hasta donde Dios nos permite. Que el Señor, el esposo nuestro, en ocasiones va a decir no, pero su no siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Porque si Él diera a su esposa cada cosa que la esposa le pide, sería un caos y un desastre, hermanos. Como lo podemos ver hoy en esposas o en hijos que tienen a un esposo o un padre que le da todo lo que le pide. Hermanos, terminan los hijos perdidos. Tenemos ejemplos aquí en Guadalajara, colonias como el Country, colonias como Providencia, colonias como Chapalita, con grandes mansiones abandonadas, hechas oficinas. Hermanos, son albergues de personas que viven en calle y tú dices,
qué tremendo es que un hombre se esforzó tanto para trabajar, para dejar esto a sus hijos y que sus hijos lo hayan descompuesto por completo. Y es ahora, hermanos, un nido ahí de animales y de hombres y de toda clase, hermanos, de cosas que hablan del mal que hay en darle siempre algo a alguien que te pide, siempre. Lo que el Señor es perfecto y Él va a dar a cada uno, hermanos, justamente lo que necesita. Y en esta ocasión, hermanos, lo que el salmista nos va a enseñar, obviamente, hermanos, es que es un canto nupcial. Y algo que me llena de gozo es que está anunciando previamente que habrá una boda. Y esto quiere decir que la salvación de la iglesia llegará a la consumación de la obra de Cristo. Por eso siempre yo hago, usando mis manos para expresar, que la obra de Cristo ya fue realizada, fue consumada, pero está en este proceso de cierre. ¿Cuándo es su cierre? A su venida. En su juicio, hermanos, en donde ha de apartar a las ovejas de los cabritos, en donde enviará al diablo y a sus ángeles y a todos aquellos que no están en él, hermanos, y al resto, al reino eterno. Y hablando de eternidad, hermanos, y de escatología, que quiere decir las cosas finales, pues sin entrar en detalles de posturas de los tiempos finales, que sabemos que hay tres al menos muy predominantes en cuanto a cuándo viene el Señor, si antes de la tribulación, si durante la tribulación o después de la tribulación. Lo que sabemos es que vendrá. Y lo que nos produce un gozo tremendo, por ejemplo, yendo al último libro, Apocalipsis, es que dice que Él venció. Y este Salmo 45 justamente, hermanos, nos habla de esto. Hay un canto aquí nupcial y profético que dice que las cosas se harán, que habrán cosas mejores. Yo he tenido que ir a profundizar a una Biblia como la que tenemos aquí, muy antigua, o a la Biblia del Oso de 1585, en donde aún hay palabras que no entendemos porque era un español distinto al nuestro, hermanos, para poder entender lo más que pueda, lo que muchos no pudieron entender y trataron de explicar todo lo secundario y se olvidaron de lo primario. Es por eso que hoy, pensando en lo primario, yo titulé a los jóvenes, niños, adultos que toman notas, Confianza y regocijo en el Rey victorioso y fiel esposo. Ese es el contexto, esa es la enseñanza, no buscar el hilo negro de que si esto es, si no es, quién está hablando, por qué lo habla, cuál es el rey del que habla, sino que este es un salmo mesiánico y lo veremos con mucha claridad, hermanos, porque el salmista nos va a hablar en varias ocasiones de alguien que está sobre todo. Va a hablar de su gracia, hermanos. Va a hablar también de alguien que es bendecido para siempre. Va a hablar de alguien que tiene que ceñir su espalda lacerada sobre su muslo, ¿no? Tú cuando estás lastimado de la espalda, tú no te levantas así, tú te levantas en tus muslos. Está hablando, hermanos, de la persona de Cristo, de un hombre valiente que ciñe, hermanos, sus lomos para levantarse y seguir peleando. Habla también el verso 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tu diestra, la diestra poderosa de Dios, la diestra poderosa de Cristo le va a mostrar cosas terribles en este mundo que Él ha de venir a establecer su reino, hermanos. Así que el Rey Jesús, hermanos, no merece ser alabado con incoherencias, hermanos, o voces sin un entendimiento pleno de lo que es, sino que Él tiene que ser alabado con la música más dulce y excelente, interpretada por los coristas, hermanos, mejor preparados, los salmistas, los hombres que entendieron en realidad quién es Jesús, el por qué falta gozo en la alabanza. Unos dicen que es por la solemnidad, pero hermanos, vemos que la alabanza también tiene que tener por otro lado, pues un sentido de reverencia, ¿no? Orden, pero el gozo no puede esconderse. Yo veo algunos hermanos contados con mis dedos aquí, que cuando están en la alabanza, están alabando con todo su corazón. Estuve en República Dominicana por gracia de Dios y un hermano dijo,
Pues yo nada más quiero agregar algo. Estuve al lado de Sugel Michelén, que es un maestro que Dios nos ha regalado, una bendición, y lo vi alabar como un pentecostal. Y el hermano volteó y le dijo, ¿cómo quieres que alabe al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Con mis manos en los bolsillos y volteando hacia abajo como derrotado? ¿O con mis ojos levantados al cielo diciéndole, ven Señor? Porque entiende la obra de Cristo. Quiero empezar, hermanos amados, sin dar una introducción muy larga, porque el tiempo apremia y sé que algunos hicieron esfuerzo por venir. Quiero leer la versión poética. Esta versión poética, hermanos, por el Salterio español del siglo XVIII es hermosa. Y mira lo que dice el verso 1 en la versión poética. Mi corazón rebosa de alegría porque dichoso concibió en su seno una palabra buena y poderosa. Y dedica esta obra al Rey Supremo. Es decir, que en el siglo XVIII, hermanos, este salmo no tenía en lo absoluto en sus mentes a ningún otro rey, sino al Rey Supremo. Dice, mi lengua más ligera que la pluma del que escribe muy rápido y ligero quisiera por decir esta palabra, que su velocidad se cambie en el vuelo. Oh, tú que fuiste esta palabra santa. ¿Quién es la palabra? Jesús mismo, hermanos, dice Juan. Tú eres el más hermoso, el más perfecto entre todos los hijos de los hombres, porque de gracia están tus labios llenos, tan hermoso, tan dulce, tan amable, que al mismo Dios enamoraste, haciendo que fije en ti sus ojos soberanos y te bendiga con amor eterno. Cíñete pues la espalda y haz que cuelgue sobre tu muslo el formidable acero, aunque no necesitas de estas armas para que obtengas todos tus deseos. ¡Qué maravilla! Te basta tu hermosura y gallardía para domar aún a los más soberbios. Prepárate a venir y corre pronto a tomar posesión de tu alto reino. Reina, porque tu gloria y alabanzas de tus grandes virtudes son efecto. Tu verdad, tu justicia y mansedumbre te conducen al trono más excelso. ¿Quién es? Es Cristo, hermanos. Penetrarás con tus agudas flechas los corazones duros y protervos, y verás cómo vienen presurosos a postrarse ante tus pies todos los pueblos. El asiento que tengas, oh Dios santo, ¿te das cuenta? El asiento que tengas, oh Dios santo. ¿En dónde está hoy Cristo? A la diestra, pero ¿cómo está? Sentado, hermanos, ¿ok? Oh Dios santo. Durará como tú, que eres eterno, y tu equidad y tu sabiduría serán la justa regla de tu imperio, porque amas la justicia y porque miras a la maldad con aborrecimiento. Te ungió el Dios poderoso, Salmo 61, el Dios tu Padre con unción de magnífico misterio. Aunque con ella unge a sus ministros, la tuya es superior y estás más lleno, por eso no podrán nunca igualarte los que te sigan a tu augusto reino. Tus vestiduras y casas con perfumes de agradable fragancia están oliendo con la mirra y el aloe, la canela, el ámbar y otros 1000 olores buenos. Mas sobre todo a tu derecha brilla la reina con su hermoso y dulce aspecto. ¿Sabes quién es la reina? La iglesia, hermanos. Felicidad añade al mismo cielo. Su vestido es de oro y lo realzan virtudes varias, méritos diversos, pero sus dulces gracias atractivas resaltan mucho más que sus arreos. Escucha, hija feliz, mira y atiende lo que te digo y sigue mis consejos. Olvida ya la casa de tu padre y olvídate también de todo el pueblo. ¿Qué dice? Pon tus ojos en este rey. El rey entonces, viendo tu decoro, te verá con más gusto y más afecto y piensa que es tu rey, el Señor tuyo, a quien todos adoran con respeto. Cabe, hermanos, señalar como un énfasis añadido que él se goza porque tiene pasiones como hombre y él dice, escucha, hija feliz, hija de Dios, iglesia, mira y atiende lo que te digo y sigue mis consejos. Olvida ya la casa de tu padre, olvida tu familia, porque el padre es, hermanos, cabeza de la familia,
no por debajo de la gran cabeza que es Cristo, claro, y olvídate también de todo el pueblo, olvídate de todo, y el rey entonces, viendo tu decoro, te verá con más gusto y más afecto, y piensa que es tu rey, el Señor tuyo, a quien todos adoran con respeto, tu rey. Y las hijas de Tiro en las naciones compuestas de gentiles y extranjeros vendrán a presentarle dones ricos acompañados de rendidos ruegos. Y no solo vendrán a postrarse a tus pies los humildes y plebeyos, sino también grandes, poderosos, los que fueren más nobles y opulentos. Oh princesa, iglesia, tu gloria es admirable, tu riqueza, variedad y aseo, pero ¿cuánto es tu alma más hermosa con la virtud interna de tu pecho? Esta esposa, supremo Rey de gloria, hará que vengan en su seguimiento vírgenes puras, corazones castos, que la habrán escogido por modelo. A la iglesia, hermanos, todas irán alegres y festivas a recogerse en tu divino seno. Y para no apartarse de tu vista se esconderán en tu sagrado templo. Y tú, esposa amada, si perdiste patriarcas y otros de tus padres fueron como eres tan fecunda, tendrás hijos que sabrán sostener tu santo imperio. Príncipes los harás en tus estados, y ellos con vivo y fervoroso celo trabajarán fieles en servirte y en hacer que prospere tu gobierno. Correrán con ardor todos los climas y siempre fervorosos, siempre atentos a todas partes, llevarán tu nombre y lo harán conocer al universo. Conquistarán provincias y regiones, naciones vastas, numerosos pueblos, y finalmente cantarán tu gloria. Finalmente, el tiempo final, escatológico, en cualquier ocasión y en todo tiempo. Esta versión poética, hermanos, nos dice justamente lo que creo que hizo falta a muchos teólogos antes y después para poder entender que el Salmo justamente, hermanos, nos está hablando de algo muchísimo mejor a lo que muchos imaginaron que el Salmo decía. Y creo, hermanos, que el Espíritu, estando, hermanos, visitando a los que están leyendo este Salmo, les da esa revelación de saber de que viene alguien mayor que todos. Él ya vino, Él ya murió, Él ya resucitó. Y Él es nuestro Rey. Y yo como esposa quiero agradar a mi esposo. Como esposa, como iglesia, queremos agradar al Señor. Oh, tenemos tantas necesidades, mis amados hermanos. Pero una de las cosas que cabe recalcar aquí, dice el versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, hermanos, con la misma alegría que cantamos estas alabanzas, hermanos, yo les ruego, hermanos, que también nosotros les suplico que conmigo puedan meditar atentamente lo que este salmo nos está diciendo, hermanos, porque se trata del canto de una boda santa. Y no solamente de una boda santa que produce mucho gozo, porque creo, para aquellos que no celebran Navidad, un acontecimiento que es de gran emoción es una boda. Para otros la Navidad, están esperando Navidad y se respeta sí o no, lo hacen, no importa. Pero la boda es algo en donde escoges tu mejor vestido, ¿no? El pastor pregunta al novio de qué color vienes, porque tú eres el que tiene que llamar la atención junto con tu novia, así que tratamos de ir con colores oscuros si ellos van de claro, o de claro si ellos van de oscuro, porque queremos que ellos sean vistos como una sombra de Cristo y su iglesia. Entonces, esta es una boda santa, pero no cualquier boda, hermanos. Este es un esposo y una esposa, es un rey y su reina, pero está hablando del Salvador y de los que han de ser salvos por medio de Él y su sacrificio. O sea, es la boda de las bodas. Es lo que Cristo está esperando venir a consumar, cerrar, hermanos, ese círculo que ya se abrió y culminarlo viniendo por su iglesia en el tiempo que Él tiene establecido, cuando haya alcanzado la plenitud de los gentiles, cuando el pueblo de Israel sea salvo por Cristo Jesús y no por guardar la ley de Moisés o por pedir a un segundo Mesías para que Jesús venga otra vez y sea crucificado. No, ellos caerán de rodillas, y los que han de ser salvos del pueblo de Israel será por Cristo, como todos los hombres que veremos en el cielo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, solamente serán salvos por Cristo.
Y es una pregunta que a los niños pueden decir, pero ¿cómo pueden ser salvos antes de que Cristo muera? Bueno, porque la salvación se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, pero consumada en la tierra en el tiempo que Dios había establecido para que eso sucediera. Como nos dice Hechos capítulo 2, ¿no, hermanos? A este enviado por el pleno conocimiento y predeterminado consejo de Dios, ustedes mataron por manos de inicuos, Dios lo ha puesto ahí. Hermanos, Dios sabía, Jesús sabía, el Espíritu Santo, como 3 personas sabían, pero solamente piensen esto que habla a una iglesia. Número 1, quiero recordar, hermanos, habla a una iglesia que no fue salva por sus propios méritos, por su propia obediencia, por la obediencia a la ley de Moisés o a leyes ceremoniales. Hermanos, que fue salva por el mérito de otro y que la invitación no es ir a asistir a la boda como un invitado, sino la invitación es a ser su novia y poder estar en la boda con él. Es una boda inquebrantable. Aquí no habrá un desposorio se consideraba en el Antiguo Testamento divorcio, cuando nosotros, hermanos, abrazamos el desposorio bíblico. No creemos en el noviazgo fuera de un compromiso con vistas a matrimonio. Muchas iglesias lo hacen. Yo no respeto su postura porque va en contra de la Biblia. Si fuera otra cosa la puedo respetar, pero esto no, porque la Biblia habla del desposorio en muchas ocasiones. María y José son el ejemplo, estaban desposados, no se conocieron sino hasta que el niño nació. Y esa palabra conocer, jóvenes niños, es tener intimidad como esposos, ¿no? Entonces el desposorio ha existido y el desposorio continúa siendo abrazado por la iglesia. El desposorio es un tiempo en donde en realidad van a darse cuenta si ellos están siendo atraídos por el Espíritu y no por la carne. Porque ¿qué creen? La carne irá en deterioro y alguien que se te hacía hermosa a lo mejor en 50 años ya no es hermosa, en 40, en 30, o en el primer hijo cuando su vientre se marque por las estrías, etcétera, etcétera. Pero cuando es en el Espíritu, pues esto es, hermanos, para siempre. Pues esta es la boda de bodas. Es el desposorio de desposorios en donde el Espíritu Santo es las arras, es la confirmación de que esta boda no tiene vuelta atrás. Las invitaciones ya están hechas y aún continuamos haciendo invitaciones a otros para que vengan y sean esa novia del Salvador. La esposa, hermanos, quien acude a una boda, hermanos, va con un vestido nupcial. Y obviamente cuando tú vayas a una boda o cuando tú vas a una boda, tú sabes que no tienes que buscar un vestido mejor que el de la novia. Aunque lo tengas, dices, no voy a robar el espectáculo a la novia, ¿verdad, hermano? No buscas tu propia gloria, sino buscas la gloria de la novia y del novio, hermanos. Ellos son los que están ahí enfrente y ellos no son dignos de gloria y de honra, sino que en unas bodas, bíblicamente hablando, siempre hablamos el evangelio. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 5, desde el verso 25, el modelo del matrimonio, y después dice, pero esto lo digo con referencia a Cristo y su iglesia, versículo 33 del capítulo 5, no de ustedes, para que no se vanagloríen. Pero él da el ejemplo de lo especial que es una boda, hermanos, de la gloria que hay en una boda. Ahora imagina, hermanos, que el salmista está escribiendo algo futuro. Las bodas del rey no son del rey David. Hermanos, es la boda de Cristo mismo con su iglesia, que iba a consumarse, hermanos, 1 milenio después. Es maravilloso saber, mis amados hermanos, que este rey está dando todo lo que nosotros necesitamos para tener plena certeza de que no únicamente somos invitados a la boda, somos aquellos que portarán su gloria y será la novia que estará ahí. Tal vez los ángeles son los invitados, hermanos. Y hay debate en esto, que los ángeles no son diferentes, pero bueno, hay porciones en la Biblia que me dice que hay ángeles diferentes, querubines, que son ángeles de mucha potencia. Yo no me meto mucho en ese asunto de los ángeles, pero si son diferentes en ellos, en rangos o no, son invitados a la boda. Y probablemente habrá también esos invitados que estén fuera del salón de la boda. Ninguno de nosotros, todos somos gentiles. Así que es un espectáculo, hermanos, en donde únicamente se busca exaltar al rey y a su reina, hermanos. Todos nosotros, hermanos, debemos ordenar nuestro corazón, que no esté ocioso en esa situación, sino que sea fructífero, que germine.
Hermanos, que habiendo sido nacidos de nuevo, crezcamos y nos perfeccionemos y aportemos algo. Y lo que aportamos es mostrar al novio que nos compró con su sangre. Nos desposó no con oro y plata, el padre de la novia, sino nos desposó con su sangre preciosa. Padre, ahí está mi sangre. Satanás es abolido, la muerte es abolida y ahora nosotros tenemos un pacto nuevo y eterno hecho por la sangre de Cristo, de que Él no va a volverse atrás. Vendrá por nosotros su preciosa novia. Y tú dirás, ¿precioso yo? Si desobedezco una y otra vez y caigo y por tonterías peco, mi amado hermano, Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros y Él no va a decir, no, siempre no. Voy a buscar una novia nueva. Ya eres su novia si eres un creyente y no podrás perderte de esta boda y no serás la novia que estando llegando al altar dice, siempre no, y se va corriendo. Ni tampoco será el novio que dejó plantada la novia en el altar. No, él vendrá por su novia, lavada, desarrugada, limpia, perfeccionada, y la esperará, hermanos, para consumar las bodas del Cordero, mis amados hermanos. Así que, hermanos, debemos ordenar nuestro corazón, que no sea ocioso de esta situación que es la más esperada. Ya no esperamos que Cristo venga, ahora esperamos, hermanos, las bodas del Cordero, en donde estemos ahí y ya no tengamos que pecar. Ya no tengamos ningún afán del esposo, la esposa, el trabajo, los hijos, el tiempo no me alcanza apenas. No, eternidad en plenitud de gozo. Así que germina. Planta la semilla en tu corazón de soy esposa aunque no lo merezco. O díganme, ¿quién merece la salvación? ¿Qué mérito hiciste para merecer la salvación? ¿Qué bueno hiciste para que Él te eligiera? Nada, hermanos. Por eso el legalismo es tan terrible, porque no únicamente, hermanos, forja hipócritas, sino que al final de camino serán aquellos siervos que digan, ¡hey! Guardé la ley de Moisés. Hice milagros, hice cosas, y Él les va a decir, apártense, yo nunca los conocí. Porque la única manera de tener esa relación íntima con el Señor es por medio de la fe y el arrepentimiento que Él mismo nos provee para poder gozar de ser su esposa. Hermanas que aman a sus esposos. Yo sé que todas dicen, yo amo a mi esposo, pero con sus actos demuestran lo contrario. Pero aquella que sí ama a su esposo se va 1 año y te dice, ya llegué al aeropuerto o a la central o el burro ya me está llevando ahí a la entrada. ¿Cómo sales a recibir a tu esposo? ¿Cuánto gozo tienes porque se llega el día? Cuando yo he tenido que viajar fuera del país, hermanos, por la gracia de Dios, nos llamamos hasta que nos dormimos en una videollamada. ¿Cómo quisiera estar ahí? Pero pues Dios me trajo cuando no he podido llevar a mi familia conmigo. Pero anhelo estar con ellos. Ahí toda la cama está llena de mis hijos y mi esposa. Quiero estar con ellos. Entonces, en tu corazón siembra eso. Señor, quiero estar contigo. Y conviene mucho a nosotros, hermanos, que seamos los hijos de Coré. Que cuando leas este salmo que va, hermanos, a los hijos de Coré o de los hijos de Coré, nosotros digamos, yo soy de los hijos de Coré. Número 1, ¿por qué? Porque, hermanos, Coré fue un hombre traicionero a lo que Dios había establecido para su gobierno sacerdotal y pastoral o profético en Moisés y Aarón. Coré era un traidor, hermanos. Nosotros éramos hijos del diablo, eso dice la Biblia. Coré murió, hermanos, pero Dios tuvo misericordia y salvó a sus hijos. Hermanos, nosotros éramos hijos del diablo. ¿Sabes qué? El diablo ya ha muerto. Aunque aún sigue trabajando, su cabeza está aplastada. Su fin está pronto. Él ya tiene su sentencia de muerte, el infierno, lista. Pero ¿qué crees? Los que éramos sus hijos, fuimos rescatados como los hijos de Coré. Deberíamos de decir, ¿por qué la tierra no me tragó a mí si mi padre también llegó a convencerme de que Moisés y Aarón tenían la verdad? Yo podría decir, ¿por qué me salvaste a mí si yo adoraba a Guadalupe y arrancaba pedazos de madera de un Cristo? O mis padres iban caminando, hermanos,
hasta la Basílica de Zapopan, no sé cuántos kilómetros son desde Periférico Mariano Otero, pero son muchos kilómetros, para hacer una manda. Y digo, ¿por qué, Señor? Si teníamos dioses falsos, paganos, ¿por qué? Por el puro beneplácito de su voluntad. Entonces nos conviene ser como los hijos de Coré. Yo no era un hijo de Dios al nacer. Hay quienes dicen, es que nació en un hogar cristiano. Pues nació en un hogar cristiano, pero él tiene que hacerse cristiano. No nace cristiano. No nace cristiano, hermanos. Los hijos de pastores batallan con su fe. Creen en Dios, pero hablo en su relación con la iglesia cristiana, en su manera de ser. Ellos tienen que nacer de nuevo. No van a ser salvos por el pastor, porque son hijos de pastor. Creen en Dios, no son ateos. Eso prohíbe que alguien pueda ser pastor que tenga hijos ateos. Pero batallan con eso. Nosotros fuimos hijos del diablo y hacíamos la voluntad de nuestro padre el diablo cuando lo era. Éramos herederos de Adán, él fue nuestro primer padre, hermanos. Y oíamos a Satanás y nos gozábamos en el pecado, en la mentira, en el robo, en la sexualidad pecaminosa, en todas las cosas malas. De una u otra forma, y no hay quien pueda decir, no, hermano, estás equivocado y yo no. Oh, el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, hermanos amados, conviene mucho que nosotros podamos orar el título y decir, yo soy un hijo de Coré, porque estos eran unos hombres, y no obstante, hermanos, todo título de las divinas letras de los salmos, hermanos, siempre insinúan algo para los que son capaces de entender. Y no solo requiere ser oído el mensaje, sino alguien que penetre su sentido. Que diga, Señor, penetra mi vida con tu palabra para que no la tome a la ligera como el imprudente que no va a fincar su casa sobre la roca. Yo era un perdido, no únicamente en pecado, era un perdido y tenía un padre que no me soltaba. Que no había manera de ser yo libre de esa esclavitud. La única forma es que alguien pagara una deuda que ningún hombre en la faz de la tierra podía pagar. No había rescate, no había oro, dinero, no había nada que yo pudiera hacer para ser salvado. Pero la misericordia tuya envió a su Hijo, Él se encarnó, tomó un cuerpo que aún conserva y Él sí hizo como hombre lo que yo no podía para decir, Satanás, hiciste caer a Adán y a Eva, pero no me hiciste caer a mí. Yo soy el Adán perfecto. Ahora dame las llaves, ahora son mías. Padre, he terminado la obra que me diste. Entonces, hermanos, requiere que nosotros seamos capaces de entender, poner oído, poner atención, penetrar nuestro corazón, aún orar en el Espíritu y decir, Señor, háblame hoy. Y podemos indagar, hermanos, cuál puede ser el alcance de la palabra hebrea Coré. Yo me adelanté un poco y hubo unas risas por aquí, porque Coré, hermanos, en el hebreo quiere decir hijos de calvo. Probablemente Coré era calvo y obviamente no debe de causar risa ya Isabela ya no se rió, gloria a Dios, en nosotros no, pero al decir hijos de calvo, hermanos, no vayamos a caer en un sentido inmaduro de la palabra, como leemos de esos niños en el libro de Reyes que insultaban al santo profeta Eliseo, y lo insultaban de una manera terrible, gritándole por detrás, sube calvo, sube, sube calvo, sube. Sube, calvo, sube. Hermanos, tal es así que aquellos niños neciamente tontos, hermanos, maldecían para su propia perdición porque ellos fueron devorados por fieras que salieron del bosque de pronto. Y así, hermanos, está escrito. Así está escrito en el libro de Reyes, y ya dije antes, y quienes lo recuerden, que lo tengan presente, hermanos, no te burles de lo santo. No profanes lo santo. Lo que es santo no es digno de memes, no es digno de burlas, son cosas serias. Y ya dijimos, mis amados hermanos, en dónde está esa porción. Quienes lo recuerdan y lo tengan presente, gloria a Dios. Quienes no, léanlo. Y si no lo han leído, mis amados hermanos, por favor, no dejen de leerlo hoy. Y a su vez también créanlo. Créanlo. ¿Cómo que unos osos devoran? ¿Cómo Dios va a permitir que unos niños infantiles y inocentes se hayan burlado de un calvo? Es que Dios no se goza en que se burlen de sus santos, hermanos. Dios aborrece al impío. Dios está irado contra el pecador todos los días, hermanos. Entonces, no nos debe sorprender lo que tal hecho significó, hermanos, para Dios.
Y para la gente que vio a esos niños y supieron por qué murieron, respeto a Eliseo. Ahora veamos esto como una sombra. En aquellos niños significó, hermanos, a los hombres necios que ignoran el sentido de las cosas hoy en día. Hombres necios que aunque ven tu vida cambiada, han visto cosas en ti, ven la manera en cómo te comportas, nuestras reuniones, hermanos, dominicales, nuestra reunión en COVID. Eso es maravilloso que pasaban, dicen, qué locos, todos van a estar enfermos, todos se van a morir, ¿no? Y es una locura para los hombres, hermanos. Y obviamente, hermanos, nosotros no podemos ignorar esta sombra que hay en esta historia. Y voy a decirte por qué menciono esto en el Salmo 45. Porque en aquellos niños, hermanos, significó algo terrible, devorados por osos. ¡Qué dolor, hermanos! No murió instantáneamente como aquel que cree que un cuchillazo mata a una persona de inmediato. Si tú te preguntas por qué hay hombres que asesinan con cuchillo y entierran el cuchillo más de 20 veces, ¿saben por qué es? Porque son sanguinarios, pero porque el hombre no muere tan fácil. Estos niños debieron sufrir terrible. Pero todo esto es una leve sombra de lo que significa para los necios que ignoran las cosas que este santo libro habla, hermanos. El apóstol Pablo no nos quiere decir a nosotros cuando dice, no sean como niños en la mente, en 1 Corintios 14:20. No es lo que él quiere decir, hermanos. Pero dado que el Señor nos invitó a imitar a los niños, debo yo de poner, hermanos, en contexto. Por una parte, Pablo dice, no sean como niños. Y por otro lado, Jesús dice, sean como niños. Entonces, ¿tiene que haber una reconciliación con esto? No hay manera de decir, tengo que reconciliar un texto con otro. Todo está reconciliado. El asunto es entender el contexto de la historia para poder saber qué es lo que está pasando. En esa ocasión, hermanos, acuérdense que el Señor nos invita a imitar a los niños. Aquella vez que tomó un niño consigo y le dijo, ¿no, hermanos? El que no se haga como este niño no va a entrar en el reino de los cielos. Lucas 18:17 lo dice con mucha claridad. Y también allí el apóstol, hermanos, donde rechaza la mente inmadura, invita prudentemente a imitar a los niños diciendo, no sean como niños en la mente, sino sean niños en la inocencia. La Reina Valera dice malicia, la NBLA dice inocencia. No sean niños en la inocencia. ¿Para qué? Para que sean perfectos en su mente. Porque el que se complace en imitar a un niño, hermanos, que no lo haga en la ignorancia. No es ser como tontos, no es como esos chavos que ya pasan los 30 y tantos y que se siguen sintiendo jovencitos y se le llevan bien con los niños. No, hermano, a eso no se refiere. Tenemos que ir madurando cada vez más y tomar con más seriedad las cosas y dejar un legado de reverencia y seriedad en la iglesia para las generaciones que vienen. Sino que más bien se refiere, hermanos, a no ser ignorantes de lo que sucedió en la cruz, a no ser ignorantes de lo que va a suceder en un futuro incierto, hermanos. No sé el tiempo, pero va a suceder. Las bodas del Cordero ya están por darse, las invitaciones ya están dadas y la novia se está preparando. No es algo que es probable, se cancela la boda por la lluvia. No, hermanos, por nada ni por nadie se va a cancelar, porque, hermanos, Él es el Señor de todo y está encargado de que las bodas se consumen, compartiendo de su gloria con nosotros. Ay, caray, pues su gloria no es suya. Él no comparte su gloria con nadie. Eso dice la Biblia. Por eso defendemos la deidad de Cristo, porque el Antiguo Testamento dice que Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y si Cristo dice, la gloria que me has dado, pues obviamente entendemos, hermanos, que Cristo es Dios. Pero también dice que esa gloria nos ha dado Él a nosotros. La gloria que no comparte. Y dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. No es para vanagloria ni para sentirnos nosotros somos esto y aquello. No, hermanos, porque recordemos que somos hijos del Calvo. Somos hijos de Coré, hermanos. Esto es increíble porque, hermanos, el que se complace en imitar a un niño, no lo haga por ser ignorante. No sabía lo que hacía. Hermano, no te engañes, sabes lo que haces. ¿Por qué? Porque hay una conciencia con mucha luz. Tu luz es Cristo. En tu luz vemos la luz, Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, pero a lo que se refiere, hermanos, a que seamos como niños inocentes del Señor, es que esos niños deseaban ir con el Señor.
deseaban sentarse en su regazo, deseaban escucharlo y entender sus palabras, que seguramente Jesús predicaba de una manera muy clara para que los niños entendieran. Yo no me imagino a Jesús predicando como muchos ortodoxos hoy en día, que un niño o uno de nosotros dice, ¿qué dijo? Digo, qué tremendo se escuchó y qué ortodoxo, ¿no? Es un maestro, pero no le entendí absolutamente nada. Dijo todo y yo no entendí nada. Yo creo que Cristo enseñaba a los niños con mucha claridad, y es lo que está haciendo en la palabra aquí con nosotros, hermanos. Y creo, hermanos, que aquellos niños que insultaban al Santo de Dios por ignorancia, tachándole de calvo y gritando tras de él, calvo, calvo, hermanos, esto es por ignorancia. Que nosotros como niños no seamos ignorantes, sino inocentes en nuestra manera de recibir. Porque un papá le dice a un niño, véndate los ojos y camina derecho. Aunque haya un abismo, el niño va a taparse los ojos y va a caminar derecho. Un día hice una prueba aquí yo, hermanos, con mi hijo André, y le dije, déjate caer hacia atrás. Y él se dejó caer hacia atrás. Lo bueno que no pesaba ahorita los kilos que pesan ni la altura que tiene, no me hubiera tirado, pero lo pude y él tenía confianza. Inocentes en recibir de la palabra, inocentes en recordar, hermanos, la obra de Cristo, que nada, hermanos, pueda ser mayor. Por eso el salmista nos dice, deja padre y deja al pueblo, deja todo, solamente alaba a tu Señor, recuerda al Señor. Hermano, fuiste invitado a la boda, pero no como un invitado, sino como la esposa, elegida por Él, porque Él quiso. Y qué novia, hermanos, ¿no? Qué novia tan hermosa, ¿verdad, hermanos? No, mis amados hermanos, no, mis amados hermanos, todo lo contrario. Así que se nos invita, hermanos, recordando a Coré, a los hijos de Coré, a que recordemos, hermanos, que esos niños eran niños, pero fueron maliciosos, hermanos, devorados por fieras. Y esto, hermanos, es este hombre que puede habitar aún en nosotros, hermanos, con una mente necia, pueril, es la palabra correcta, una mente pueril, que se mofan de Cristo. Y cuando digo te ríes de Cristo, dices, nunca, hermano. Pero el hecho de pecar, el hecho de no apreciar la iglesia, el hecho de no cantar con reverencia, hermano, aun cuando tus rodillas están doblándose y que dices, es que si me arrodillo van a decir que no soy reformado. Pues quítate lo reformado de la cabeza y di soy cristiano. Y arrodíllate, y si quieres decir, amén, Señor, aleluya, glorioso sea, Señor, que no te importe los que están en la fase de la jaula, de que todo aquel grito que sale, o uno que se arrodilla, uno que llora, voltea y dice, este es pentecostal o carismático, que no te importe nadie sino tu Señor, pero que sea obviamente con un corazón verdadero, ¿verdad, hermanos? Y no gritar aleluya cuando estamos hablando de cosas que no son propias para dar un grito de aleluya. Que sea en honestidad, que tu alabanza sea pensando en ¿por qué me elegiste? ¿Por qué me salvaste? Y no únicamente para que vean qué bonito canto, como aquellos que anhelan ser escuchados por la congregación, que tienen sus tonos como soprano o tenor y digan, caramba, ¿por qué no está en el coro ese hermano? No, para el Señor, para Dios, amados. Hermanos, se trata de un Señor que fue crucificado en el Calvario, en el monte de la calavera, en el monte maldito, en el monte calvo también llamado. Un Señor, hermanos, que nunca hizo lo malo, que siempre hizo lo bueno. Y estos hermanos niños son una sombra de aquellos hombres, hermanos, que como necios y absurdamente actuando, gritaban al Señor toda clase de ofensas que yo pienso que no están escritas por cuidar nuestra integridad mental y de corazón. Cosas como Pablo dice que ni aún se pronuncian entre nosotros, pero gritaban cosas terribles al Señor. Hermanos, estos hombres que en el Calvario se burlaban del Señor, y nosotros también lo hicimos porque mis pecados son burlas a un Dios que se hace visible a través de la creación. Ellos se portaron como verdaderos niños, hermanos. Nos portamos como verdaderos niños. Hermanos, fuimos, hermanos, como víctimas de las fieras, o sea, de los demonios, del diablo, de los ángeles, que obra en los hijos de incredulidad. Así actuamos como estos niños. El asunto no es, no te burles nunca de un calvo,
Porque acuérdate lo que le pasó a estos niños. No, no, no. Nunca tomes en poco aprecio la obra de Cristo. Nunca, nunca. Nunca llegarás a hacer lo suficiente para que Dios te diga, la verdad exageraste en hacer tanto para mí. Nunca, hermanos. Esto es algo que no podemos comprender, que algún día comprenderemos, porque ahora vemos en parte, pero aquel día veremos y conoceremos como somos conocidos. Pero eso no quiere decir que porque ahora no veo, no actúo como si ya lo viera, porque la palabra me está dando a mí, hermanos, ese futuro que ya es presente en el cielo, esa seguridad, esa boda ya está preparada y el Señor no vendrá, el Señor ya viene, hermanos, el Señor ya viene. No sé cuándo, no uso números, no uso ni la luna, no uso ni el tercer templo, no uso ni la guerra de Israel con Palestina, no estoy pensando en la guerra de Armagedón, no tengo nada absolutamente que ver con ese tipo de doctrinas, sino solamente que Él va a aparecer como cuando un ladrón aparece a medianoche sin aparecer, como el día del ladrón, no como un ladrón, porque Él no es un ladrón. De pronto, en lo que menos esperes. Así que las señales, como dije antes en los pasajes de Lucas, son las señales que Él da en el Evangelio. Y se levantarán muchos diciendo, soy el Cristo, nación contra nación, habrá guerras, padre entrega el hijo al padre, el amor de muchos se enfría. Pero jamás dijo, cuando vean que Palestina pelea con Israel y aparezca un papa negro y la luna se ponga roja. Todas las cosas profetizadas, hermanos, las leyes en el Antiguo Testamento, todo se ha consumado en Cristo. Por eso la palabra consumación en la cruz no es únicamente consumé la obra de salvación, sino que he reconciliado al universo mismo contigo, Padre. Por eso el universo mismo gime a una la manifestación de la novia de Cristo. Los pájaros, los árboles, los cometas, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo absolutamente fue redimido por Cristo. ¿Cómo dices eso? ¿En dónde está en la Biblia? ¿Que no dice que Él, por su sangre, reconcilió consigo mismo las cosas de la tierra y del cielo? El apóstol Pablo lo enseña a los colosenses con claridad. Entonces, hermanos, nosotros no podemos comportarnos como niños, hermanos, que están de pie ante la sagrada cruz con el Hijo de Dios y meneamos la cabeza, ¿lo haré o no lo haré? ¿Pecaré o no pecaré? ¿Me vengo o no me vengo? Si es el Hijo de Dios, hermanos, que baje de la cruz. Si eres Dios, Señor, hazme mi milagro. Si eres Dios, dame lo que yo necesito porque tú has prometido dármelo. Dime qué versículo te prometió darte lo que tú le pides. Dime uno solo. Bueno, yo sí te lo digo. Juan dice, todo lo que pidas en mi nombre te será dado. Pero también dice, el que guarde mi palabra, el que me ame, el que atesore mi palabra, pida todo lo que quiere y le será dado. ¿Por qué? Porque la palabra lo hará pedir cosas que son conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, pero no a tu voluntad ambiciosa y pensando en cosas terrenales. Entonces no nos comportemos como niños, hermanos, que dudan de la obra del Señor. Y una de las dudas de las que más quisiera que tú te libres es la duda de tus obras. Que tus obras te condenen. Pablo dice, no hay más condenación para los hijos de Dios. Así que cuando yo peco, en lugar de condenarme, yo tengo un peso porque Cristo perdonó ese pecado. Y digo, Señor, yo soy digno de condenación, pero ya no hay más condenación para mí. Perdóname, Señor. Nunca es una invitación a pecar. La gracia no es lenidad para pecar, no es permiso para pecar. La gracia es el poder para no pecar más, hermanos. La gracia es el poder que para cuando peques, te acuerdes que hay alguien que ya pagó y no hay condenación por ti. Que tu novio no va a dar carta de repudio, de divorcio. Que tu novio te ama y que el Padre te ve perfecto, te ve hermoso, te ve con delicia, te anhela y Él quiere venir a pesar de que tú te consideras a ti mismo feo, espiritualmente hablando. Él te considera una joya de gran precio. Todo por Cristo. Solamente por Cristo, no por mí ni por ti, ni por tus obras, ni por predicar mucho, ni por evangelizar, ni por nada. Solo por la obra de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, somos la esposa del esposo. Y para nosotros, hermanos, se puso a este salmo la inscripción cuyo título dice para los hijos de Coré.
Estas cosas fueron escritas en la Biblia por su bien, para ustedes, para nosotros, por las cosas que van a ser cambiadas. ¿Cómo puedo explicarte yo las cosas que son cambiadas? Muy fácilmente. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué voy a decir sobre las cosas que Él vino a cambiar, hermanos? Esto lo conoce todo aquel que ha sido cambiado. Solamente quien oiga. Por las cosas que serán cambiadas, hermanos. Las cosas que van a ser cambiadas cuando el Hijo de Dios venga. Mira quién eras antes. Por favor, mírate, como te dije el domingo, en tu peor acto de traición contra Dios y contra alguien. Piensa en el mal pensamiento, en el odio, en los celos, en la contienda. Piensa en el acto más sucio y piensa cómo piensas ahora. Cuando esos pensamientos te visitan, ¿qué haces? Sacudir la cabeza, orar, pensar en otra cosa, confesar, hablar, tratar de huir, ir a la Biblia, o simplemente en tu debilidad, si estás lejos de la Biblia, Señor, ayúdame, no quiero ser así, no quiero ser así. O vas y buscas un rincón a orar y decir, esta no es la vida que tú mereces que yo lleve, Señor. Porque estoy peor que una bestia. Y vuelvo a decir, hermanos, ¿qué sucede, hermanos, cuando adoptamos a un cachorro callejero y lo bañamos y lo cuidamos, lo vacunamos, le ponemos Puppy Junior, le damos la mejor camita, lo entreno? ¿Qué pasa con ese perro? ¿Se convierte en el perro más qué? Y el perro no actúa como nosotros, hermanos, ni es amado como criatura, como yo. El perro, mis amados hermanos, yo no sé si está en el paraíso o no. Yo creo que sí habrá animales, porque es el segundo Adán y un paraíso. Y si a él le place hay animales, pero los animales no me importan. Me importa Cristo, si hay o no hay. Pero en verdad, hermanos, pensemos con lógica, humanamente hablando. ¿Puede ser más obediente un perro callejero rescatado de la inmundicia, más agradecido, más entregado a su amo que nosotros, aquel que murió por nosotros, hermanos? Ahí vemos dos cosas. El pecado que es tan espeso. Y la otra, el poco valor, hermanos, que tenemos nosotros ante una sociedad que le grita calvo al Señor. Maldito, bájate de la cruz si eres hijo de Dios. Y quedamos callados ante una sociedad que va en contra de todo lo que se llama Dios. ¿Saben por qué? Por temor. Hermanos, solamente piensa en tu antes y piensa en tu hoy. Y ante todo, fíjate cómo el mundo está. Si hablamos en el contexto aquí inmediato, hermanos, del Salmo, del tiempo de estos hermanos, el mundo estaba cambiando. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, muchos de los que están recibiendo esta lectura, adoraban ídolos y hoy adoran a Dios. ¿Qué hacíamos nosotros? Adoramos ídolos. Yo cargaba un cuarzo y cuando lo veía cuarteado decía, el cuarzo me protegió de algo malo que me iba a pasar. O me ponía un rosario colgado y pensaba que eso me protegía. O sí, fui un ladrón de esa reliquia del año 1600 en el expiatorio del Cristo de madera y arranqué pedazos de ese Cristo de parota. ¿Cómo lo hice? Pues el hambre de ser bendecido. Y arrancaba y me ponía la varita de ahí y le ponía y decía, ya, estoy bendecido. Gloria a Dios. Mi esposa me predicaba el evangelio y me decía, Guadalupe no es la madre de Dios. Y yo le decía, cuando llegue al cielo y Guadalupe me reciba, le voy a decir que tú dijiste que no era mi madre y tú te arreglas con ella. Pero ahora, ¿qué ha sucedido contigo y conmigo, mis amados hermanos? Éramos paganos, pero ahora, hermanos amados, estamos nosotros siguiendo un Dios verdadero. Adorábamos ídolos y ahora adoramos a Él. Antes éramos siervos de las cosas que queríamos hacer. Ahora, hermanos, somos siervos, llamados a ser siervos de lo que aquel nos dice que debemos hacer. Hay que ver, hermanos, cuando se dijeron estas palabras en este salmo, hermanos. Si tú lees una Biblia antigua, uno de los títulos que aparece, que me parece maravilloso, hermanos, dice Cántico de las bodas del Rey, por las cosas que Él hará. Entonces, por las cosas que Él cambiará, por las cosas que Él cambiará, tú debes mirar qué ha hecho Dios en tu vida, qué ha hecho Dios en hombres tan deplorables, hermano, que estaban de verdad tan perdidos, hicieron cosas tan terribles y ahora aman a Cristo. ¿Cómo nos sacó del legalismo y de la religiosidad? ¿Por qué? ¿Porque era muy sabio y supe más que otro? No, hermano,
Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Hay que ver, hermanos, cuando se dicen estas palabras en los escritos antiguos, las cosas van a ser cambiadas. Los paganos, hermanos, que aún quedan, están asombrados de todo lo que ha cambiado en ti. Los paganos que aún quedan a tu alrededor, aún tu propia familia que cree que es cristiana y no es, está asombrada de lo que Dios ha hecho en ti. Los que se niegan a cambiar, hermanos, ven rebosantes las iglesias, cantando alabanzas y los desiertos en los templos paganos. Hermanos, yo no sé si ustedes qué sienten o si tienen limpia conciencia. Entren al expiatorio y duerman una noche ahí. Y no tengo dinero para pagarles el premio, pero por favor duerman una noche en la catedral. ¡Ah! ¿Qué tiene? Hermanos, es algo terrible, es un desierto muerto, lleno de muertos, lleno de cuerpos muertos enterrados allá abajo, catacumbas. Es un lugar, hermanos, de prostitución espiritual. Es terrible legalismo, porque el legalismo trata, hermanos, de decirle al hombre, tú puedes lograr tu propia salvación. ¿Y qué es el problema de esto? ¿Qué tiene de malo decirle a un hombre que él puede lograrlo? Ah, tiene de malo que entonces dice, Cristo no es necesario. ¿Tendrá algo malo eso? Absolutamente terrible y malo. Solamente es por Cristo. Sí, por eso yo lo escogí, hermano. ¿Te digo algo, hermano, hermana? Probablemente estás perdido todavía. Él te escogió a ti, no tú lo escogiste a él. Él escogió a los hijos de Coré para que no murieran, y no los hijos de Coré le pidieron, misericordia, no nos mates. Probablemente los hijos querían morir con su padre. Pero Dios les dio misericordia y los usó para esto también, para hablarnos a nosotros, hermanos. Los hombres que te ven se admiran del cambio. Por eso ellos tienen que leer como fue pronosticado, hermanos, y presten oído a lo que prometió el Señor y crean a lo que Él ha cumplido, para que los otros vean también lo que se ha escrito y puedan creer a lo que es cumplido. Él dijo que vendría y vino, hermanos. Él dijo que sería entregado y sería terriblemente asesinado. Él dijo que todos sus mejores amigos huirían y no eran cobardes. Hermanos, entre ellos había un celote, un hombre que manejaba las armas, era un militar supremamente entrenado para matar, y él huyó. Pedro lo negó con blasfemia la tercera vez. Judas lo traicionó, hermanos. Lo vendió por lo que se pagaba por un esclavo inservible. Y Jesús dice, fue un precio muy alto para pagar por mí. Hermanos, pero también, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, está cambiando del hombre viejo al hombre fiel. De ser infiel a ser creyente, de ser un ladrón, se hace un donante generoso. De adúltero, fornicador y de malhechor se vuelve a un hombre fiel y benefactor. Así que se nos cante a nosotros por las cosas que serán cambiadas y comience ya, hermanos, a obrar en nuestra vida Cristo, que está cambiándonos constantemente. La oveja perdida por falta de creer en la obra de Cristo ve su pecado, ve su poco servicio, ve su poca vida tan reluciente como la de otros hermanos que fueron tal vez hermanos más dotados, y dicen, no, estoy yo perdido, los hermanos ya ganaron. ¿Sabes qué estás diciendo? Sus obras hicieron su salvación. Es que yo no hago nada, hermano. No, es que no has visto que Dios te ha puesto un trabajo diferente al de ellos. Toda la iglesia está sirviendo, menos quien no es la iglesia. Porque es un cuerpo y todo el cuerpo sirve. Pero es que Alberto no hace lo mismo que Paco. No, pero Paco no hace lo mismo que Alberto. Y hacen un complemento. ¿No? Pero es que yo no hago nada en la iglesia, hermano. No, pero estás guiando a tus hijos a los pies de Cristo. Estás soportando una esposa necia. Estás soportando un esposo hostil. Estás soportando una familia que te ataca cada vez que vas y se esconden cuando llegas y te dicen, no hables de tu Dios. Y sigues, y sigues, y sigues. Esa es tu misión, es tu ministerio, es tu territorio misionero. No lo desprecies, Dios te lo dio. Hermanos, el amado fue visto por sus perseguidores, pero sin comprenderlo. Yo te pregunto a ti, creyente,
tú has visto a tu amado, pero ¿lo comprendes? ¿Comprendes la magnitud de lo que pasó, mis amados hermanos? Porque si estos hombres lo hubieran conocido, jamás lo habrían crucificado. Hermanos, el Señor de la gloria, para este conocimiento, hermanos, buscaba Él otros ojos, cuando decía, quien me ve a mí, ve al Padre, Juan 14:9. Cuando tú ves a Cristo, ve al Padre, no porque Cristo es el Padre, sino porque es Dios, Dios encarnado. Y cuando pienses en Dios encarnado, piensa en esto: el Dios eterno, el Dios de todo el universo, el Dios que no tiene inicio ni fin, el Dios que se humilló al grado de venir, comer, defecar, aunque suena muy feo, lo hizo, tuvo dolor de estómago, hermanos, sufrió bullying, lo trataron mal sus hermanos. En sus primeras reuniones su madre y sus hermanos no llegaron a su reunión. Es como si hoy me ordenan como pastor y mis padres y hermanos no están aquí conmigo. Pero obviamente yo he hecho lo malo, yo lo merezco. Él nunca hizo lo malo, tú lo conoces. Pero tú estás contemplando quién Él es y lo que Él ha hecho por ti. Porque quiero decirte que Él sufrió voluntariamente, no porque le gustaba el sufrimiento. Él sufrió voluntariamente porque era la voluntad del Padre y era la gloria del Padre, pero lo hizo por amor a ti, en tu nombre, no en el nombre generalizado de la iglesia, nombre por nombre, porque pagó pecado por pecado individualmente de cada uno de nosotros. ¡Alabado sea Cristo! Cada pecado oscuro, imagínate los actos de los que estaban en fornicación sucia, lo más sucio y deplorable. Y Cristo ahí, sin dar divorcio antes de salvarme. Es algo que me bota la cabeza, hermanos. Por eso debemos de contemplar, hermanos. Y debo de contemplar al Cristo crucificado, al Señor de la gloria. Yo sí lo conozco, hermanos. Él me dio ojos para saber que Él y el Padre son uno. Son tres personas, pero es un solo Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Cristo, yo te he visto. Yo te he visto, pero continúo en esta carne de muerte miserable de mí. Entonces debo cantar cada rato el salmo: alegrémonos en la boda, y también nosotros estaremos con los que festejan la boda, invitados en ella. Pero los invitados son la esposa. Señor, ¿de verdad? Yo creo de él, de ella, de él que sean tu esposa, pero de mí, miserable, traidor, que he pecado una y otra vez contra ti, aún conociéndote, Señor, yo. Y el Señor dice: sí. Es que no te elegí por nada que hiciste. Mi Padre te dio a mí. La pregunta no es ¿por qué no salvaste a Esaú y a Jacob sí? La pregunta es ¿por qué a Jacob sí y por qué lo has escogido a él? Y no enojarme por elegir a Esaú. La pregunta no es ¿por qué no salvas a los demás? No, ¿por qué me salvaste a mí? Porque todos han pecado, hermanos, y todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Y quiero decirle a todos los que hoy entendemos esto, solamente es porque Dios quiso que lo entendiéramos. Si no, seguiríamos, hermanos, en conciertos de rock en las iglesias, o en iglesias legalistas pegándonos en el pecho. Hola, hermano, ¿qué tal? Como muertos, como sepulcros, porque no estamos gozando de la victoria de Cristo y que estamos anhelando que llegue la boda. Decimos: ya viene la boda de fulano y sutano, David, Isabel, ya viene la boda, ya viene la boda. Hay una boda por la cual debemos vestirnos de santidad lo más que podamos, y es la boda de Cristo con nosotros, hermanos. ¡Qué pecadores terribles, asquerosos! Porque mis pecados fueron puestos en Él. No hay un pecado mío que no se le haya cobrado a Él. Cuando yo debía ser castigado, se le decía a Él: Charlie, por tu fornicación, clavo; Charlie, por tu adulterio, látigo; Charlie, por tu robo, ira de Dios, ira de Dios, ira de Dios. Y así por cada uno de los suyos. Por eso debemos alegrarnos, porque somos una esposa. No seremos, hermanos, ya somos. Aún no, pero ya somos, hermanos. En realidad, hermanos, la iglesia debería de ser el grupo de personas que más regocijo tienen en todo el mundo. Cristo es nuestro esposo. Cristo es nuestro esposo. Suelen recitar, hermanos, los declamadores a los que se van a casar ciertos cánticos llamados epitálamos,
que son los cantos que se hacen, o la música para las bodas, hermanos, ¿no? Conocemos el clásico tan, tan, ta, tan, ¿cómo se llama? Marcha nupcial, ¿no? Lo que en ellos se canta, hermanos, es para honra del esposo y de la esposa. Pero lo que nosotros cantamos es para la honra del esposo. ¿Y acaso, hermanos, no hay también, hermanos, ese tálamo, hermanos, que es el lugar de espera para la boda, es el lugar que adornamos tan hermoso? Las hermanas le ponen un arco, ponen la mesa hermosa adornada. En esta boda, claro que lo hay. Y somos invitados ya por Cristo. Cristo ya lo ha hecho. Él dijo, hermanos, en Juan 17, los últimos textos, sus últimos minutos antes de la pasión más tremenda que Él expresa en sus sufrimientos en Getsemaní: Padre, de los que me has dado, ninguno se perdió. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo para que vean mi gloria, Señor. Quiero que estén. Y si el Hijo que cumple, hermanos, y en el Antiguo Testamento a todo aquel que obedecía se le daba, si el Hijo cumple, ¿qué acaso el Padre le dice no? Porque son muy desobedientes. Pues no, porque Cristo, solamente hipótesis, le dice: Padre, ¿cómo no? Cada herida en mi cuerpo es que yo pagué por ellos. Quiero tenerlos aquí, Padre. Estarán conmigo en donde yo estoy para que vean mi gloria. Eso es lo que vamos a ver en el cielo, su gloria, hermanos. Y ya está preparado el lugar de la boda, hermanos. Se canta en otro salmo, hermanos, el Salmo 19:5, si no me equivoco es el Salmo 19:5. El Salmo 19:5, hermanos, dice, está hermoso: ha puesto su tienda en el sol y él sale como el esposo de su tálamo. Aquí está la unión nupcial, hermanos. ¿Cuál es la unión nupcial? La del verbo y la carne. La del espíritu y la carne. El tálamo, hermanos, es la unión y es el seno de la unión, en donde se va a unir lo espiritual con aquella carne de muerte, que se nos dará una carne nueva para vivir con Él, porque ciertamente la carne se unió al verbo desde el seno de María. Imagínate a Dios siendo amamantado por un seno de una mujer, cambiado de pañales, bañado. Hermanos, moscas paradas en su cara. El hombre, Dios mismo, hermanos, venciendo. Nunca licúen a Dios diciendo, Él podía porque era hombre y Dios, y pues Él era hombre y Dios. No. Unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios, pero Él no se aferró a vivir como Dios, sino que Él se despoja de ello para someterse al Padre, y como un hombre joven de alrededor de 30 años, hace una obra valientemente como el verdadero Jehová de los ejércitos. No el que manda a su ejército a pelear y él está en la montaña con sus guardias, no, el que va al frente y anima al pueblo: ¡hey, peleen! La guerra está ganada, no se den por vencidos, yo soy su escudo alrededor de ustedes, soy su fortaleza, soy su pronto auxilio, ninguno va a perecer, todos van a vivir, nadie los va a poder arrebatar de mi mano, he ganado la batalla, ustedes son más que vencedores por medio de mí. Es ese rey, hermanos. Es ese rey. Es ese rey, hermanos. La iglesia, hermanos, es tomada del género humano caído, apestoso, hermanos, de pecado. ¿Por qué? Porque Dios es triplemente santo. Aún dice la palabra que voltear a ver el mundo, hermanos, le produce asco. Se humilla al ver al mundo. Pues vino al mundo, entró al mundo, fue parte de su creación. Esto es algo impresionante, hermanos. Y vino, hermanos, para unirse con nosotros. Porque ciertamente, hermanos, Él se unió a nosotros. Por eso dice también, ya no son dos, sino una sola carne. La iglesia fue tomada, hermanos, para que fuera el cuerpo y la cabeza de la iglesia y fuera una misma carne unida al verbo, y el resto de los fieles fueran los miembros de esa cabeza. La lucha contra el pecado hasta la sangre. Por eso dice el autor de Hebreos, hermanos amados, porque no has combatido contra el pecado hasta derramar sangre. Combate contra el pecado, pero no puedo contra ese pecado. A ver,
tu doctrina está muy errada. La Biblia dice que Cristo venció al pecado en la cruz. ¿Cuál pecado? ¿El suyo? O sea, Cristo tenía que ir al infierno, hermanos, en la cruz del Calvario. ¿Por él? Tu pecado fue vencido en la cruz. Tu lengua, tus manos, tus pensamientos. Todo fue vencido en la cruz. Aún la muerte. Y lo probaremos. El último enemigo para ser vencido delante de nosotros será la muerte. Moriremos no para morir y tener un cuerpo corrupto que gritará ayúdame, sino un cuerpo ya sin pecado para disfrutar de él. La muerte ya no es muerte. La muerte comete suicidio cuando muere Cristo. Ahora nosotros, la muerte es la puerta que nos lleva a una gloria que no podemos entender, hermanos, y por falta de ese entendimiento, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Y no hablo de morir eternamente, sino vive como muerto. ¡Ey! Levántate tú de entre los muertos para que te alumbre Cristo. No dice, ¡ey! Resucita, revive. No, levántate de entre los muertos. Porque tú estás vivo. Tú estás vivo, levántate, estás unido a Cristo, Él es la cabeza. Por eso todo buen pensamiento que llega, todo arrepentimiento, todo acto de perdón, de generosidad, de despojarnos de manera, hermanos, asombrosa de mi vida, mi fuerza, mi economía, todo lo demás se debe a Él. Él es digno, no podríamos llegar a pagar con nada toda la humanidad salva entera por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, la sangre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿quieres saber quiénes son los asistentes a esta boda? Tú. Dice Juan 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versión de las Américas NBLA. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo, que es la palabra. Alégrate, esposa amada por Dios. Alégrate. Por eso Pablo dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Qué motivo hay de afán? Es dudar. Es como si mi esposa comienza a dudar de que yo no tendré para el sustento de ella y de mis hijos. Y empieza a decir, oye, ¿qué vas a hacer? Y como, no vengas a decirme eso, si tú sabes que nunca ha faltado nada. Que aún haga cualquier trabajo el que sea, aún pula pies de la gente que vive en la calle y tenga que usar tijeras de podar pasto para quitar sus grandes callos, voy a traer provisión al hogar. Cuando yo me pongo en afán y en problemas y cómo haré, que estoy dudando de un esposo que es fiel porque es su naturaleza, su atributo. Él nunca deja de ser fiel. Él no actúa, hermanos, en fidelidad. Él es fiel. Es la fidelidad misma. No es lo mismo como nosotros, que por algo externo me convierto en fiel. Él es fiel. Él, hermanos, es mejor que cualquier padre, cualquier esposo, cualquier esposa, cualquier hijo, cualquier abuelo. Él nunca abandonará a los suyos. Él sabe que lo necesito ni peregrinar. Este Moisés no va a pecar contra Dios. Este Moisés no va a ser enterrado en un lugar oculto en donde nadie sepa. Este Moisés murió y su sepulcro fue abierto. Este Moisés nos llevará a la tierra prometida, que es el mismo, por así decirlo. Alégrate, esposa amada por Dios. Pero es que mi pecado no me deja. Nuevamente, predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio. Cuando, hermanos, la iglesia fue amada, hermanos, Él dijo, la amó para siempre. ¿Cuándo fue amada? Desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra, hermanos. ¿Y cuándo fue amada después? Cuando era fea. Todos pecamos, dice el apóstol, necesitan la gloria de Dios, y también Cristo murió por los impíos. Fue amada cuando era fea, hermanos, para que no se quedara fea. En realidad, hermanos, no fue amada por ser fea, puesto que la fealdad no es amada. Si la amara, hermanos, se la conservaría la fealdad. Pero Él arranca la fealdad y le creó en belleza. La iglesia, hermanos, entrará en aquel día en gloria y será, hermanos, ovacionada porque Él comparte su gloria no con extraños que ha salvado, sino con su esposa. Por supuesto que Él es el digno de toda gloria y toda honra. Y en una boda, hermanos, es muy increíble cómo Dios ha obrado en cosas que pasamos por alto. Pero en una boda, el ovacionado no es el novio del todo.
El ovacionado es la novia cuando entra. Y obviamente en Cristo podríamos decir es diferente, Él es ovacionado, ¿no? Es que Él es ovacionado desde toda la eternidad por los ángeles. Él está compartiendo la gloria con nosotros. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo, hermanos, dice que toda la creación está esperando la manifestación. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Eso es increíble, hermanos. Y en realidad, hermanos, no fue amada, sino solamente porque Él quiso amarnos. ¿A quién vino? ¿Y a quién creó? Que Él mismo nos lo diga con palabras proféticas, hermanos, que vengan justamente de la misma palabra. Que venga el esposo en persona y salga a nuestro encuentro. Y si en Él, hermanos, nosotros no nos sentimos amados y hermosos, hermanos, entonces nada es verdad. Él es la joya de gran precio, pero si yo soy su cuerpo, soy una joya de gran precio para Él ahora. No por mí, sino por Él. Y cuando yo lo vea, yo no voy a encontrar en Él algo de fealdad, hermanos, para que no lo amemos. Sin embargo, hermanos, Él se ha encontrado con muchas fealdades. Por ejemplo, hermanos, y nos ha amado, ¿no, hermanos? En nosotros, siendo salvos, hoy pecamos de una u otra forma. Pecamos. Nosotros, hermanos, no lo amamos a Él, hermanos, de manera voluntaria. Él hizo amarnos. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Toda la gloria la lleva a Él, hermanos. Si en Él no hay fealdad, si te das cuenta, no te atreverías a decir que Jesús es feo, pero voy a decirte algo que es bien duro, y lo he dicho antes. Porque el hecho, hermanos, de haberse revestido de carne, el profeta llegó a decir, lo vimos y no había en Él ningún aspecto atrayente. Isaías 52, Isaías 53. Ningún aspecto atrayente. Si tienes en cuenta que la razón por la que llegó a este estado fue la misericordia, ahí sí tiene la hermosura en su misericordia. Él no se hizo el guapo. No había nada atrayente. Pero el profeta Isaías habla, hermanos, en nombre, obviamente, de los judíos, cuando decía, lo vimos y no había en él aspecto atrayente. ¿Por qué? Porque no entendieron. Para los que entienden, aquello de la palabra se hizo carne es una gran hermosura, porque Dios se hizo carne. No me importa qué tipo de hombre, es Dios, aunque sea el hombre a nuestros ojos, que por el pecado hemos tenido, hermanos, que decir quién es guapo y quién es feo. Ahora el güero es el guapo y el moreno es el feo. ¿No? ¡Qué tontería, hermanos! ¿Quién mide eso sino el pecado? Toda la creación es hermosa a los ojos de Dios, hermanos. Somos nosotros los que hemos puesto esa 90, 60, 90 y tanta altura y tanto esto, y el guapo es el alto y el chaparrito no. ¿Eso qué, hermanos amados? Pues yo no sé cómo era el Señor Jesús, pero no hay aspecto atrayente. ¿Por qué? Hermanos, porque Él no quería mostrar en su carne lo bello, sino Él quería mostrar en sí mismo, en su esencia de Dios, la hermosura. Entendieron quienes lo conocieron, pero aquellos que no lo conocieron no entendieron. Para los que entienden aquello, hermanos, de la palabra se hizo carne, esto es increíble. Dios se hizo carne. Es hermoso. Lejos de mí gloriarme, dijo uno de los amigos del esposo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Solo en la cruz. Hermanos, poco es no avergonzarte de ella, al contrario, debes incluso gloriarte en ella. ¿Por qué entonces no tuvo un aspecto atrayente? Es la pregunta de muchos. Jesús, si hubiera sido guapo, hermoso, alto, con un cuerpo escultural, ¿a cuántas mujeres hubieras traído a tus pies? Sí, pero ¿a qué tipo de mujeres y para qué? Aún esto hace su trabajo más difícil, porque alguien con ese tipo de cualidades ante el mundo logra tener mayor atención. Pero era un hombre como Pablo. Pablo dicen que medía a lo mucho 1,48, tenía piernas zambas, si alguien las tiene no importa, yo también. Era un hombre con una nariz muy pronunciada, era un hombre bien, escuálido, y la autoridad que tenía provenía de Dios, no de, tú te imaginas un gran Pablo que llegaban y todos huían de él, no era un pequeño asesino de cristianos, que Cristo convirtió en un hombre hermoso, hermanos. Entonces, hermanos, es interesante saber porque entonces él no tenía algo que atrajera. Y eso obviamente era una locura, hermanos, para los paganos. ¿Por qué? Porque David, dice la Biblia, que era hermoso, ¿no, hermanos? Como su hijo también. ¿Y por qué no, hermanos,
hasta, hermanos, nosotros entender el Evangelio quiere decir saber que Dios se hizo carne, hombre, para pagar mi cuenta. ¿Por qué tengo que esperar otra vez a ver la cruz para poder ver la hermosura, hermanos, de Él? ¿Por qué no ser parte de mi vida si ya no vivo yo, si no vive Cristo en mí? Porque unos dicen, voy a crucificarme con Cristo. No, fuiste crucificado ya juntamente con Cristo. Porque la locura de Dios es más sabia que la de los hombres. Y lo que es débil para Dios es más fuerte que los hombres. Que a nosotros, hermanos, que ya creemos en cualquier situación que se nos presente, que el esposo sea bello. Tan bello que merezca toda honra, toda gloria, hermosura, que sea tan bello que supere el amor que tengo por mi padre, por mi madre, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi propia vida, que sea lo más hermoso. Hermanos, aún no llegamos al grado de decir, Señor, si tú me pides un hijo te lo doy. Y si lo decimos a regañadientes. Pero si Él es más hermoso, puedes decir, Señor, mi hijo fue salvo, lo volveré a ver, pero tú eres digno, eres hermoso, tú me llenas en plenitud. Alguien me preguntaba de los mandamientos morales de Dios. El primer mandamiento, ámalo sobre todo. En resumen, en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque todo en este mundo se acabará, pero Él permanece para siempre. Si Él es mi amor primero, nunca estaré ausente de lo más importante en mi vida. Pero si Él es segundo, tercero, cuarto, los pilares caen y derrumban mi casa, y ahí está la cristiana sana, que es insana porque su esposo muere y deja de ver la hermosura de Cristo porque ya no tiene la hermosura de su esposo. ¿Y qué es lo que sucede? No únicamente deja de ver su hermosura, sino su fidelidad, su poder, su sustento, su protección, su refugio, su amor, su divinidad, hermanos, su naturaleza en hombre y Dios a la vez, que está esperándome en el cielo con gozo. Ese es el problema. Más allá de aquellos ateos o agnósticos que dicen, yo veo los 10 mandamientos como mucho ego en Dios, quiero ser amado por todos. Ese espíritu de estupor, hermanos, es aún por nuestro propio bien, porque Él es eterno. Y si Él es todo para mí, nada, nunca, nada ni nadie me podrá quitar el gozo que tengo en Él. Pero si no es todo para mí, cualquier cosa, cualquier tropiezo, trabajo, dinero, salud, un familiar, un cambio de casa, te deprimirá. ¿Por qué? Porque es lo más hermoso, hermanos. Sería tan absurdo como aquellos ancianos que murieron de hambre con un maletín con $1,000,000 en su closet. Y cuando hacen la autopsia mueren de hambre y revisan a la policía y hay $1,000,000 en efectivo ahí en su closet. Somos, hermanos, en Cristo absolutamente completos. Entonces, hermanos, que el esposo sea bello como es bello, hermoso por ser Dios. Hermanos, hermoso por darnos su palabra, hermoso, hermanos amados, por saber que Él fue amamantado por el seno de María, mis amados hermanos, donde no perdió su divinidad, nunca dejó de ser Dios y tomó la humanidad, hermoso por la palabra, hermanos, recién nacida. Porque aún siendo un bebé, hermanos, sin palabras, al amamantar, al ser llevado en brazos, los cielos hablaban, los ángeles cantaban alabanzas, una estrella guió a los sabios, hermanos, fue adorado en un pesebre y manjar de los mansos, hermanos. Es hermoso en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en el seno materno, hermoso en brazos de sus padres, hermosos en los brazos de aquel hombre que lo presentó, hermanos, ante su propio padre, como era costumbre, mis amados hermanos, hermoso en las manos de su primo Juan el Bautista, que lo bautizó no por pecado, sino por hacer todo como hombre, por ser ejemplo, hermoso en todas las cosas, hermanos, hermoso en sus milagros, hermoso en sus azotes, hermoso al invitarnos a su vida y ser nuestra vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso entregándose a sí mismo como sacrificio, como un cordero que quita el pecado del mundo, hermoso al recuperar la vida, hermoso, hermanos, cuando estaba en la cruz, aunque estaba desfigurado y no como en las imágenes, desfigurado, hermoso en el sepulcro, hermoso en la resurrección y ahora hermoso en el cielo. Por eso escuchemos este cántico para entenderlo, y que la debilidad de la carne no se aparte de nuestros ojos del esplendor de su hermosura, hermanos.
Es la suprema y auténtica hermosura, es la justicia, es la rectitud, la santidad, la paz, el amor, la bondad, la misericordia, la gracia, la paciencia. Hermanos, nuestro esposo. Si lo encuentras malvado, hermanos, pues obviamente tendrías mucho que decir de él. Es totalmente justo. Es bello, hermanos. Para Dios es bello, imagínate, y Él es perfecto. Que se acerque ya a nosotros para que lo contemplen los ojos del Espíritu, descrito por un profeta peregrino suyo, que comienza así. En el versículo 2 voy a tener que detener ya porque ya he pasado la hora. Dice el versículo 2 aquí, hermanos: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Dice esta traducción: porrumpió mi corazón una palabra buena. ¿Quién dice esto? El Padre, un profeta. El hombre más hermoso ha aparecido en esta tierra y ese mismo hombre es Dios. Es una versión, hermanos, de los años 1000. El hombre más hermoso. Creyeron algunos, efectivamente, que era el Padre personalmente el que dijo: porrumpió mi corazón una palabra buena, dándonos a entender un nacimiento que se estaba dando. Un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Emmanuel, Dios con nosotros. Y para que no pensaras que Dios había utilizado algún medio para engendrar a su hijo, como sucede con el hombre que necesita la unción conyugal, o la unión conyugal, perdón, para engendrar hijos, y sin la cual es incapaz de procrear, para que no se te ocurriese pensar que Dios necesitó algo así para engendrar a su hijo. Él lo puso ahí. Dice: mi corazón, una palabra buena. Hoy, hermano, tu corazón, hermanas, jóvenes, niños, puede engendrar una decisión sin necesidad de buscar nada más que a Él. Y que esa decisión nazca en tu corazón. Puedes ahora que eres creyente. El que no es creyente no puede tomar decisiones por Dios. Primero tiene que decidir Dios. Y construye eso. Y esa construcción sobre la roca que sea fuerte, sólida, hermano. Defiende con una mano la verdad, aunque tengas que pelear y pelear, pero sigue construyendo. Antes de que llegue a ser una realidad tienes que hacerlo. Porque cuando es una realidad es esto: tengo esto en mi mano, esto es real. El asunto es verlo así. La semilla de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no digas tener fe. Quiero ver ese pequeño grano. Muéstrame tu fe por tus obras y te creo que tienes. Yo, Santiago, te muestro mis obras y tú vas a darte cuenta de mi fe. Por eso el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por obras. Es lo que los católicos usan y los legalistas. No dice que somos salvos por obras, sino que mi manera de ver a Cristo y obrar en consecuencia manifiesta mi fe. No tengo ni que hablarla. Alguien pasa y dices: Chanel, ¿verdad? Sí. Así es la fe cuando nosotros actuamos como creyentes. Vivimos como creyentes en integridad. Entonces pide a Dios hoy, hermano, ese Dios que es hombre, que es un sumo sacerdote, no en un templo de piedra, sino a la diestra del Padre. Pide. El Espíritu Santo, con gemidos que no escucharás, va a llevar, hermanos, sujeto a Cristo, como tercera persona de la Trinidad, tu oración al Hijo. Y el Hijo la llevará al Padre. Y el Padre lo puedes imaginar como el justo, el Padre, el Dios, Jehová de los ejércitos. Viendo al Hijo diciendo: amén, tú eres mi amén. Todo lo que me pidas es tuyo. Todo lo que me pidas te daré. ¿Quieres que fortalezca a esa hija tuya? ¿Quieres que le dé sabiduría a ese hombre? ¿Quieres que le ponga el deseo de ser un misionero? ¿Quieres que levante una iglesia poderosa, ferviente, celosa de buenas obras? ¿Quieres usarlos hasta la muerte? Concedido, hijo mío. Pídele y recibirás. Pídele y recibirás. Si todo fue hecho por medio de la palabra, hermanos, y la palabra viene de Dios, y la palabra es Dios, mira la obra realizada por Dios, la palabra, Cristo. Y de tal construcción de la palabra vas a poder admirar el proyecto de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo será la palabra? ¿Cómo será Cristo? Por la que se hizo el cielo y la tierra y todas las maravillas del cielo, toda la fecundidad de la tierra, la anchura del mar, el extenso volumen del aire, el esplendor de los astros, la claridad del sol y de la luna. Estas cosas las vemos, pero vete más allá.
No veas el motor del auto y digas, 16 válvulas, wow, y que cuántos caballos de fuerza, qué increíble. No, ¿quién lo hizo? Y después de decir, qué mecánico tan increíble, dile, ¿quién le dio esa sabiduría a ese mecánico? Wow, Señor, yo quiero amarte, quiero ver tu hermosura, quiero conocerte, y no hay medio de conocimiento de Dios sino por medio de la palabra. Así que se te obliga, si es que tú deseas conocerlo, ir a la palabra. Ellas dan testimonio de Él y su testimonio es fiel porque es la palabra de Dios, hermanos. El Maestro bueno les ayude, les enseñe y me enseñe y nos pueda esta noche bendecir con su palabra, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias, amado Dios, gracias por Cristo. No solo es Dios, sino que con el Padre es uno solo. No solo es hombre, Señor, sino es perfecto. Él dio su vida y la tomó. Nadie hay bueno más que uno, Dios. Señor, trate nuestro corazón. Palabra buena y fiel es esta, Señor. Benefícianos esta noche, Señor, para darte gracias. Ese soberano bien. Podemos nosotros, Señor, justos, ser día a día. Porque de cualquier modo, Señor, lo somos delante de tus ojos. Pero estamos en la lucha. Por eso ayúdanos, Señor amado, a verte, a ver tu hermosura, aún en la fealdad de tu cuerpo carnal, la hermosura de tu majestad divina y tu deidad. Y aun cuando el día que nos encontremos contigo, Señor, veamos un cuerpo lacerado, porque la palabra dice que así como tú subiste, vendrás. Un cuerpo que dijo a sus discípulos, toquen, vean mis heridas, mete tu mano en mi costado. Aún así, Señor, en un cuerpo que no sea muy grato a nuestros ojos, y más sabiendo que fue por mi pecado, tu gloria, Señor, tu gloria podrá más que eso, porque nuestros ojos estarán en la gloria de Dios en tu faz, Cristo. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos. Y yo sé que no puedo hacer nada para convencer, para obrar en mis hermanos, pero tú sí puedes. Espíritu Santo, tú sí puedes. Haznos meditar esta noche qué tan hermoso eres para nosotros, Señor. Qué tan importante eres para nosotros. ¿Eres todo para nosotros o eres nada para nosotros? No hay gris, no hay término medio. No hay tibio que te agrade, Señor. Y lo mejor es que podemos si te conocemos. Ayúdanos a todos en Cristo. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes, hermanos amados.